La madera de caoba de la mesa de juntas era fría al tacto, un ancla en el mar de ansiedad que amenazaba con tragarme. Estaba en la oficina del notario Martín Aguirre, en el corazón de la opulenta calle Presidente Masaryk, un mundo que ya no sentía como mío. El aire olía a papel caro y a un café demasiado amargo. A mi lado, sentada con una discreción que desmentía su aguda inteligencia, estaba Laura Pineda, mi joven abogada. Ella me dio un leve apretón en el brazo, un gesto silencioso que decía: «Estoy aquí. Estamos listas». Afuera, el ruido de la Ciudad de México era un murmullo distante, pero dentro de esta sala, el silencio era un grito a punto de estallar. Solo esperaba que no fuera yo quien se rompiera primero. Llevábamos 15 minutos esperando. El notario Aguirre, un hombre cuya paciencia parecía tan costosa como sus gemelos de oro, revisaba sus papeles con una irritación apenas contenida. Su asistente, una muchacha que no pasaría de los 25, rellenaba mi vaso de agua, por tercera vez, sus manos temblando ligeramente. Yo mantenía la vista fija en la carpeta de cuero marrón que descansaba sobre mi regazo. Estaba gastada, las esquinas suavizadas por décadas de uso. Comparada con los maletines de piel de cocodrilo que seguramente traerían mi hija y su esposo, parecía una reliquia insignificante, y esa era precisamente su mayor fortaleza. Nadie se imaginaría que el futuro de todos, en esta sala, estaba contenido dentro de sus frágiles solapas. La puerta se abrió, de golpe, sin una petición de permiso. Camila y Nicolás entraron, 10 minutos tarde, trayendo consigo una ráfaga de perfume caro y arrogancia. No me miraron, ni un saludo, ni un gesto de reconocimiento. Sus movimientos eran bruscos, calculados para demostrar que su tiempo era más valioso que el nuestro. Nicolás dejó caer su maletín sobre la mesa, con un ruido seco que hizo eco en el silencio. Un acto de dominación territorial. Camila se deslizó en la silla opuesta a la mía, sus ojos recorriendo la sala como si estuviera evaluando una propiedad, no asistiendo a la lectura de un testamento familiar. La tensión en la habitación se espesó, volviéndose casi irrespirable. «Una disculpa. El tráfico», dijo Camila, su voz tan lisa y pulida como las perlas en sus orejas. Sus palabras no iban dirigidas a mí, sino al notario, el único hombre en la sala cuyo respeto parecía importarle. Solo entonces sus ojos se posaron brevemente en mí, una mirada fugaz y despectiva. «Mamá, qué bueno que viniste. Así todo es más rápido, ¿verdad?» El comentario era una daga envuelta en seda. No era una bienvenida. Era una orden para que no causara problemas, para que fuera un mueble más en su bien decorada vida. Sentí la mirada de Laura sobre mí, recordándome el plan. Respiré hondo, anclándome en la frialdad de la mesa. «Vine porque es mi deber, Camila. Como siempre», respondí, y mi voz, para mi propio alivio, sonó serena, sin un ápice del temblor que sentía por dentro. Fue un pequeño acto de rebelión, una afirmación de que mi presencia no era por su conveniencia, sino por un principio que ella había olvidado hacía mucho tiempo. El deber, una palabra que para mí significaba sacrificio y amor incondicional, pero que para ella se había convertido en una simple formalidad, un obstáculo a superar para llegar a su verdadero objetivo, el dinero. La vi fruncir los labios, irritada por mi respuesta. No esperaba resistencia por mínima que fuera, y ese era solo el comienzo de sus sorpresas. Ellos creían que esta reunión era sobre el dinero de mi tío, una fortuna de $2.5 millones que ya sentían en sus bolsillos. No sabían que en realidad era un juicio sobre años de abandono, de humillaciones sutiles y de un desprecio que dolía más que cualquier golpe físico. Mi vieja carpeta de cuero no contenía solo documentos, guardaba el registro meticuloso de cada sacrificio, de cada préstamo no devuelto, de cada promesa rota. Ellos iban a escuchar la lectura de un testamento, sí, pero yo estaba aquí para leerles el libro de cuentas de mi vida, una deuda que finalmente venía a cobrar, con intereses acumulados. Mi mente viajó a una tarde húmeda de 2014, al interior de una pequeña joyería en el centro histórico. El aire olía a metal pulido y a la naftalina de las telas de terciopelo. Recuerdo el peso del juego de aretes y collar de mi madre en mis manos, el oro frío contra mi piel. Eran lo último de valor tangible que me quedaba de ella. El joyero,
Un hombre con lupas, colgando del cuello, los examinó bajo una luz brillante y ofreció $9,200. El nudo en mi garganta era tan apretado que apenas pude asentir. Ese dinero no era para mí. Era el enganche íntegro para el primer departamento de Camila y Nicolás, un loft de 90 metros cuadrados en la colonia Condesa. Esa misma noche, les entregué el comprobante de la transferencia. Camila me abrazó, sus ojos brillando con una gratitud que parecía genuina. «Te lo devolveremos en cuanto cerremos el primer gran proyecto, mamá, lo prometo», dijo Nicolás, con esa confianza desbordante que siempre usaba para enmascarar su falta de sustancia. Yo les creí, quería creerles. El departamento que ellos llamaban su primera gran inversión fue construido sobre los recuerdos de mi madre. Un préstamo que nunca se mencionó de nuevo. Un sacrificio que su memoria, tan selectiva, decidió convenientemente olvidar. Pero la mía no. Mi memoria guardaba el recibo, amarillento y doblado, en el fondo de un cajón. 2 años después, en 2016, nació mi nieto Leo. Fue una alegría inmensa, una luz en la soledad que empezaba a crecer a mi alrededor. Camila volvió al trabajo a los pocos meses y la cuestión de quién cuidaría al bebé se convirtió en un tema central. «Mamá, las guarderías son carísimas y no confío en extraños», me dijo una tarde, con la voz cargada de una falsa vulnerabilidad. «Además, a ti te vendría bien mantenerte activa, ¿no crees?» Así, sin un contrato ni un acuerdo formal, me convertí en la niñera, de tiempo completo de mi propio nieto. Un trabajo no remunerado que llenó mis días durante los siguientes 4 años. De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 7 de la noche, mi pequeño apartamento se transformó en una guardería. Cambié pañales, preparé biberones, canté canciones de cuna y corrí al parque empujando un cochecito. Les ahorré, según mis cálculos conservadores, unos $1,500 mensuales en cuidadores profesionales. Eso suma un total de $72,000 a lo largo de esos 4 años. Un dinero que les permitió pagar la hipoteca de su loft, comprar un coche nuevo y mantener un estilo de vida que estaba muy por encima de sus posibilidades reales. Mi pago eran frases vacías como «Leo te adora» y un agotamiento que se instaló permanentemente en mis huesos. Cada favor que me pidieron, cada peso que les di, lo apunté. No en un libro de cuentas, sino aquí, en mi mente, y mi memoria, afilada por 40 años de contabilidad, nunca ha fallado. Recordaba no solo las cifras, sino los detalles sensoriales que las rodeaban. El olor a desinfectante del baño que tuve que remodelar sola, el sonido del motor del Mercedes-Benz que puse a mi nombre para que ellos lo condujeran, el sabor amargo de las excusas cuando les pedía una pequeña ayuda. Ellos veían a una anciana frágil y olvidadiza. No podían estar más equivocados. Veían a una víctima, sin darse cuenta de que, en silencio, yo había estado reuniendo las pruebas para mi propio juicio. El punto de quiebre llegó en 2021. El diagnóstico de artritis severa fue como una sentencia. El dolor en mis manos y rodillas se volvió una constante, y las tareas más simples, como bañarme, se convirtieron en un suplicio peligroso. Mi médico recomendó adaptar el baño, instalar barras de apoyo y un asiento de ducha adecuado. El costo era de $3,500. Con una esperanza que ahora me parece ingenua, llamé a Camila. Le expliqué la situación, la necesidad médica, el riesgo de una caída. La respuesta de Nicolás, que escuché por el altavoz, fue un golpe helado. «Ahora es un mal momento para gastos, Teresa. Usa un banco de plástico». «Es lo mismo». Esa frase, «es lo mismo», resonó en mi cabeza durante días. Para ellos, mi seguridad y mi dignidad valían lo mismo que un trozo de plástico barato. La remodelación la pagué yo, vaciando la cuenta de ahorros que guardaba para emergencias. Mientras los albañiles trabajaban en mi pequeño baño, yo tomé una decisión. El amor incondicional tiene un límite, y el mío había sido pisoteado por última vez. Comencé a organizar mis recuerdos, a buscar los documentos que probaban cada uno de estos acuerdos familiares, no por venganza, sino por justicia, por la mujer que fui y por la dignidad que me negaba a perder. El gaslighting era su herramienta favorita,
un veneno administrado en pequeñas dosis diarias. «Mamá, siempre exageras», decía Camila cuando yo mencionaba un dolor o una preocupación. «Tu memoria ya no es la de antes», susurraba Nicolás cuando yo intentaba recordarles una de sus promesas rotas. Me hicieron dudar de mi propia mente, de mi percepción de la realidad. Fue un proceso sutil y devastador. El aislamiento financiero fue el siguiente paso. Tomaron el control de mis cuentas bancarias en línea con la excusa de protegerte de fraudes, cuando los verdaderos estafadores eran ellos. Me asignaban una pequeña cantidad de mi propio dinero cada mes, tratándome como a una niña. Lo que no sabían era que mi verdadera protección no estaba en un banco ni en una contraseña digital. Estaba en una caja de seguridad a nombre de mi hermano, el tío cuya herencia ahora codiciaban. Él siempre había desconfiado de Nicolás y había visto la forma en que Camila se estaba transformando. Antes de morir, tomó sus precauciones que estaban a punto de salir a la luz y desmantelar el castillo de naipes que mi hija y su esposo habían construido a mi costa. Creían tener todo bajo control, sin sospechar que yo tenía un as bajo la manga, uno que mi querido hermano se había asegurado de que yo pudiera jugar. La segunda fase de mi vida empezó con una llamada telefónica el 25 de octubre, a las 9 de la mañana, un día después del funeral de mi tío. La voz al otro lado de la línea era tranquila y profesional. «Señora Alvarado, mi nombre es Laura Pineda. Fui la abogada personal de su hermano. Él me dejó instrucciones muy específicas para usted». Sentí un escalofrío, una mezcla de dolor por la pérdida reciente y una incipiente curiosidad. Mi hermano y yo siempre habíamos sido cercanos y sabía que él se preocupaba por mi situación. Nos reunimos esa misma tarde en su despacho, un lugar sobrio y lleno de libros de leyes. Laura me explicó que mi tío, en sus últimos meses, había estado cada vez más preocupado por mí. Él temía que Camila y Nicolás intentaran aprovecharse de usted, especialmente después de su muerte. Me dijo, sus ojos transmitiendo una empatía genuina. Me informó que él la había instruido para que me protegiera y le había dado acceso a ciertos documentos personales guardados bajo la más estricta confidencialidad. Entre ellos, había un sobre sellado que solo podía abrirse en mi presencia. Cuando Laura rompió el sello, dentro no solo había papeles legales, sino una nota manuscrita de mi hermano. Su caligrafía, debilitada por la enfermedad, era inconfundible. La nota era corta, pero su contenido cambió el curso de todo. «Teresita, sé que te dejarán sola. Usa esto para defenderte. Tu dignidad no tiene precio. Con todo mi amor, Roberto». Adjunto a la nota había un documento que Laura identificó como un codicilo manuscrito a su testamento, un anexo, escrito y firmado apenas 2 meses antes de su muerte, que alteraba fundamentalmente la herencia. No anulaba a Camila como heredera, pero introducía una condición, una prueba que ella debía superar. En ese momento, entendí la genialidad y el amor de mi hermano. No me había dejado solo dinero, me había dejado un arma y un escudo. Con la revelación del codicilo, una calma glacial se apoderó de mí. El miedo y la incertidumbre que me habían atormentado durante años se disiparon, reemplazados por un propósito claro. Durante las 2 semanas siguientes, desde el 26 de octubre hasta el 10 de noviembre, me dediqué a una arqueología personal. Mi pequeño apartamento se convirtió en un archivo. Abrí cajas que no había tocado en años, desempolvando álbumes de fotos, carpetas y viejos archivadores. Cada papel era un fantasma del pasado, un testigo silencioso de mi historia. No buscaba con desesperación, sino con la metódica precisión de la contadora que siempre fui. En una caja etiquetada como automóvil, encontré el contrato de comodato del Mercedes-Benz que Nicolás conducía con tanto orgullo. Allí estaba, notariado, mi firma clara y firme, cediéndole el uso del vehículo, pero reteniendo la propiedad. En otra, marcada como Finanzas 2014, apareció el extracto bancario con la transferencia de $9.200, el concepto apoyo enganche, depto, Condesa, claramente visible. Cada documento que encontraba no era solo una prueba legal, era una validación de mi memoria, una confirmación de que no estaba loca, de que los sacrificios habían sido reales.
Cada papel era un ladrillo más en el muro de mi defensa. La pieza final del rompecabezas llegó de la fuente más inesperada y dolorosa. Mi nieto Leo. El 15 de noviembre, a las 8 de la noche, lo llamé por videollamada. A sus 19 años, llevaba el peso del mundo en sus hombros, una tristeza en sus ojos que yo conocía demasiado bien. Hablamos de sus estudios, de sus planes, pero yo sabía que había algo más. Con el corazón en un puño, decidí ser honesta. Le conté mi miedo, la sensación de ser borrada por sus propios padres, la inminente reunión en la notaría. No lo culpé, solo le expuse mi vulnerabilidad. La reacción de Leo fue inmediata y visceral. Las lágrimas llenaron sus ojos y la culpa lo hizo derrumbarse. «Abuela, tienes razón. Lo siento tanto», sollozó. Me confesó que había escuchado a su padre hablando por teléfono con un amigo unas semanas antes, justo después de la muerte de mi hermano. Nicolás, eufórico y sin filtros, se había jactado de sus planes. Lleno de remordimiento, Leo me dijo que había grabado una parte de la conversación. Unos minutos después de colgar, mi teléfono vibró. Era un archivo de audio de mi nieto. La confesión de su padre, ahora inmortalizada en formato digital. El 19 de noviembre, 4 días después de recibir el audio, me reuní con Laura en un café discreto, lejos de las zonas que frecuentaban Camila y Nicolás. Extendí sobre la mesa mi pequeña colección de pruebas, el contrato del auto, el extracto bancario, y le mostré el mensaje de Leo. Ella escuchó el audio con una expresión impasible, pero vi un destello de furia controlada en sus ojos. Durante la siguiente hora, organizamos las pruebas no por orden cronológico, sino por orden de impacto psicológico. Creamos una secuencia diseñada para desmantelar su arrogancia pieza por pieza, dejándolos sin defensas. «Usted no dirá casi nada, Teresa», me instruyó Laura, su voz firme y tranquilizadora. «Deje que los documentos hablen por usted. Deje que sus propias palabras los condenen». Su estrategia era brillante. No se trataba de un arrebato emocional, sino de una ejecución fría y calculada. Cada prueba sería presentada en el momento preciso para causar el máximo daño a su credibilidad. Al salir del café, sentí el peso de los años levantarse de mis hombros. La mujer que había entrado con miedo salió con un plan. Mañana, a las 11 en punto, en la oficina del notario Aguirre, la segunda fase de mi vida comenzaría. De vuelta en la sala de juntas, el notario Aguirre carraspeó, ajustándose las gafas. «Bien, si ya estamos todos presentes, procederé con la lectura del testamento del señor Roberto Alvarado». Abrió un sobre grueso y comenzó a leer en un tono monótono y formal. Mis ojos no se apartaron de Camila. Vi cómo su postura se relajaba, una pequeña sonrisa de suficiencia curvando sus labios mientras el notario detallaba los bienes, acciones, propiedades de inversión y, por supuesto, la cuenta bancaria principal. Nicolás se reclinó en su silla, cruzando los brazos sobre el pecho con aire de conquistador. Estaban a punto de escuchar lo que tanto anhelaban. Y por tanto, nombro como mi única y universal heredera de todos mis bienes, presentes y futuros, a mi sobrina, la señora Camila Alvarado, concluyó el notario, levantando la vista del documento principal. La sonrisa de Camila se ensanchó, convirtiéndose en un gesto de triunfo indisimulado. Miró a Nicolás y compartieron una mirada cargada de codicia y alivio. Ella incluso se atrevió a dirigirme una mirada de falsa compasión, como si me estuviera haciendo un favor al permitirme presenciar su coronación. El aire de la sala se llenó con su victoria silenciosa, pero era una victoria prematura, construida sobre cimientos de arena. El notario Aguirre, sin embargo, no cerró la carpeta. En su lugar, frunció el ceño y tomó una hoja de papel separada, de un color ligeramente distinto. «No obstante», dijo, y la palabra quedó suspendida en el aire, cargada de peso. «Existe un codicilo, un anexo al testamento, redactado y firmado en una fecha posterior, que debo leer a continuación». La sonrisa de Camila se congeló instantáneamente. La vi intercambiar una mirada de pánico con Nicolás, cuya postura arrogante se desvaneció, reemplazada por una tensión repentina. El ambiente en la sala cambió en un segundo. La calma se había roto. «Este es un codicilo manuscrito, debidamente atestiguado», continuó el notario, y su voz ahora tenía un matiz de intriga.
Se aclaró la garganta y leyó las palabras de mi hermano, cada una cayendo como una piedra en un estanque silencioso. La totalidad de mi herencia para mi sobrina Camila está condicionada. Dicha condición es que ella demuestre, a satisfacción de los ejecutores, haber cuidado diligentemente del bienestar físico, emocional y financiero de su madre, mi hermana, Teresa Alvarado. Un silencio sepulcral llenó la sala. La voluntad final de mi tío no era un regalo, era una prueba, y yo sabía, con absoluta certeza, que Camila la había reprobado. El abogado de Camila y Nicolás, un hombre de traje impecable y sonrisa fácil, fue el primero en reaccionar. Se levantó de un salto, con una indignación teatral. ¿Una condición? Esto es absurdo. Es una cláusula ambigua y subjetiva. Por supuesto que mi clienta ha cuidado de su madre. Es su deber y su placer. Testificaremos aquí y ahora sobre el amor y el apoyo incondicional que siempre le han brindado. Sus palabras eran huecas, un guión preparado para una obra de ficción. Nicolás asentía vigorosamente, intentando recuperar la compostura, mientras Camila me miraba con una furia que apenas lograba contener. Fue entonces cuando Laura Pineda, mi abogada, habló por primera vez. Su voz era tranquila, pero cortaba el aire como un bisturí. «Señor notario, si me permite, tenemos evidencia que puede clarificar si la condición se ha cumplido o no». Con un movimiento deliberado, sacó de su portafolio un documento y lo deslizó sobre la pulida superficie de la mesa de caoba, justo en el centro, para que todos lo vieran. Era el contrato de comodato del Mercedes-Benz. Cuidar a su madre incluye usar sus bienes, como un automóvil de lujo registrado a su nombre, sin ofrecer ninguna forma de retribución o agradecimiento. Nicolás palideció. Miró el contrato, como si fuera una serpiente. Tartamudeó, buscando una excusa. Eso fue un acuerdo familiar, un préstamo. Teresa estaba feliz de ayudar. Su voz carecía de toda convicción. Antes de que su abogado pudiera intervenir, yo realicé mi primer movimiento. Lentamente, abrí mi vieja carpeta de cuero y saqué el comprobante amarillento de la transferencia bancaria de 2014. Lo deslicé suavemente sobre la mesa, junto al contrato del auto. «Hay acuerdos que sí tienen registro», dije en voz baja, pero mis palabras resonaron con la fuerza de un martillazo. $9.200, el cimiento de su éxito. El rostro de Camila se contrajo en una máscara de incredulidad y rabia. El recuerdo de aquel dinero, enterrado bajo años de negación, había resurgido para avergonzarla. Intentó una defensa emocional, su voz temblando con una furia mal contenida. «Esto es ridículo. Estás sacando cosas del pasado. Soy tu hija. Te he cuidado. ¿Olvidas los años que cuidaste a Leo? Fue un tiempo hermoso en familia». Intentaba torcer la narrativa, convertir mi trabajo no remunerado en un idilio familiar, mi sacrificio en un privilegio. Pero las palabras vacías ya no tenían poder sobre mí. El público en esta sala no era ella, sino la ley. Fue el momento que Laura había estado esperando. Con una calma glacial, se dirigió al notario. «Señor Aguirre, con su permiso, tenemos una última pieza de evidencia. Es de naturaleza digital, pero es crucial para establecer la verdadera intención de los señores Beltrán Alvarado respecto al cuidado de Teresa». El notario asintió, su curiosidad claramente picada. Laura tomó su teléfono celular, lo colocó sobre la mesa y presionó la pantalla. El silencio en la sala se volvió absoluto, denso, y entonces la voz de Nicolás, grabada y distorsionada por el pequeño altavoz, llenó el espacio. «El viejo por fin se murió», resonó la voz de mi yerno, arrogante y triunfal. «Con lo que le vamos a sacar a la herencia y vendiendo la casa de la bruja, monto el negocio del siglo». La palabra bruja, referida a mí, quedó suspendida en el aire, venenosa y definitiva. Camila cerró los ojos, como si un golpe físico la hubiera alcanzado. Nicolás estaba petrificado, su rostro una mezcla de horror y pánico. El audio continuó por unos segundos más, lleno de planes codiciosos y desprecio. Cuando Laura finalmente detuvo la grabación, el silencio que siguió fue más elocuente que cualquier grito. La verdad, a veces, viene en un archivo de audio. El notario
Aguirre se quitó las gafas y las limpió lentamente con un pañuelo. Su rostro, antes impasible, ahora mostraba un profundo disgusto. Miró a Camila y a Nicolás, y luego a su abogado, que parecía haberse encogido en su silla. «Dada la evidencia presentada», declaró el notario, su voz ahora cargada con el peso de la autoridad legal, «es la determinación de esta notaría que la condición estipulada en el codicilo del señor Roberto Alvarado no ha sido cumplida». Cada palabra fue un clavo en el ataúd de sus ambiciones. La primera consecuencia, la más devastadora para ellos, acababa de hacerse realidad. «Por lo tanto», continuó el notario, «la cláusula de la herencia universal queda anulada. Según las instrucciones secundarias del testamento, el total del patrimonio, valuado en $2.5 millones, pasará a un fideicomiso. Dicho fideicomiso será administrado por un banco neutral, y la única beneficiaria vitalicia de sus rendimientos y capital será la señora Teresa Alvarado». La mandíbula de Camila cayó literalmente. La imagen de suficiencia se hizo añicos, revelando la desesperación que había debajo. Habían venido a reclamar una fortuna y, en su lugar, acababan de presenciar cómo se les escurría entre los dedos para aterrizar directamente en mis manos. Pero el plan de Laura no había terminado. Mientras Camila y Nicolás aún procesaban el impacto financiero, ella produjo otro documento de su portafolio y se lo entregó al tembloroso abogado de la pareja. «Esto es una notificación extrajudicial», dijo con una frialdad impecable. «Exige la devolución inmediata de las llaves y la posesión del vehículo Mercedes-Benz, propiedad de mi clienta, la señora Alvarado. Tienen un plazo de 24 horas para entregarlo en su domicilio. De lo contrario, procederemos con una denuncia por apropiación indebida». La segunda consecuencia, la patrimonial, acababa de ser ejecutada. El lujo que presumían tenía fecha de vencimiento. Hoy, finalmente llegó mi turno. Durante toda la reunión, había permanecido en un segundo plano, permitiendo que las pruebas hablaran. Ahora todos los ojos estaban sobre mí. Me puse de pie lentamente, mis rodillas protestando, pero mi espalda recta. Miré directamente a Camila, no con odio, sino con una finalidad tranquila y absoluta. «Hay una cosa más», dije, y mi voz no flaqueó. «He contratado a un cerrajero para cambiar todas las cerraduras de la casa de Coyoacán esta misma tarde. Ya no son bienvenidos. La casa de mi infancia, la que planeaban demoler, estaba a salvo. La tercera consecuencia, la doméstica, sellaba mi victoria. La reacción fue una explosión. Camila se levantó de un golpe, tirando su silla. «No puedes hacernos esto. Soy tu hija. Me lo merezco». Su grito era agudo, desesperado, el de una niña a la que le han quitado su juguete favorito. Nicolás, por su parte, solo me miraba con un odio puro, sin palabras. Yo la observé, y por primera vez en muchos años, la vi claramente, sin el filtro del amor maternal que me había cegado. Vi a una extraña, una mujer consumida por la codicia y la inseguridad. «El dinero no se hereda por sangre, Camila», le respondí. Mi voz, tan calmada como la suya, era histérica. «Se respeta. Y tú perdiste todo mi respeto hace mucho tiempo». Sin decir una palabra más, me di la vuelta. Laura recogió nuestros documentos y me siguió. Salimos de la sala de juntas, dejando atrás los restos de su vida de fantasía. En el pasillo, el joven asistente del notario nos alcanzó. «Señora Alvarado», dijo, en voz baja. «Felicidades». Hizo lo correcto. Asentí, agradecida por ese pequeño gesto de humanidad. Mientras esperábamos el elevador, escuché los gritos ahogados de Camila desde la sala. No sentí satisfacción, ni alegría, solo una profunda y abrumadora sensación de liberación. El peso que había cargado durante décadas finalmente se había ido. La puerta del elevador se abrió y caminé hacia mi nueva vida. En el taxi de regreso a mi apartamento, el caos de la ciudad parecía diferente. Las bocinas, los gritos de los vendedores, el tráfico incesante, todo sonaba como una sinfonía de vida, no como el ruido que antes me abrumaba. Observé los rostros de la gente en la calle, cada uno inmerso en su propio drama, en su propia historia. Por primera vez en años, sentí que yo también era una de ellos, una participante activa en el mundo,
no una espectadora pasiva en mi propia vida. Una leve sonrisa se dibujó en mis labios. No era una sonrisa de venganza, sino de paz. La paz que viene de reclamar lo que es tuyo. Un mes después, el otoño había pintado de ocres y amarillos los árboles de la ciudad. Estaba en mi cocina, preparando un té, cuando mi celular vibró sobre la encimera. En la pantalla, parpadeaba el nombre, Camila. Era la 10ª vez que intentaba llamar esa semana. Durante las primeras semanas después de la reunión, sus llamadas eran furiosas, llenas de amenazas y recriminaciones. Luego se volvieron suplicantes, apelando a un sentimentalismo que ella misma había destruido. Miré el nombre en la pantalla, una reliquia de un pasado que ya no me pertenecía. Con una calma que me sorprendió a mí misma, rechacé la llamada. Inmediatamente, llegó un mensaje de texto. Era largo, un muro de palabras que podía sentir cargado de excusas y falsas promesas. Lo leí sin expresión, como quien lee el informe meteorológico. Hablaba de malentendidos, de la mala influencia de Nicolás, de lo mucho que me extrañaba. Cada palabra era una manipulación, un intento de encontrar una grieta en mi nueva armadura. Pero no había grietas. Había aprendido, de la manera más dura, que algunas puertas, una vez cerradas, deben permanecer así para proteger lo que hay dentro. Sin dudarlo, borré el mensaje, y con él borré los últimos vestigios de su poder sobre mí. La escena final de esta parte de mi vida no tuvo lugar en una fría oficina, sino bajo el cálido sol de la tarde, en el jardín de la casa de Coyoacán, la casa que no fue demolida, la casa que ahora llenaba con mis propias reglas, mis propios silencios y mis propias alegrías. A mi lado estaba Leo, mi nieto. Habíamos pasado la tarde plantando un nuevo rosal en el lugar donde mi madre solía tener los suyos. Sus manos jóvenes y fuertes trabajaban la tierra con una concentración que me conmovió. El aire olía a tierra húmeda. La madera de caoba de la mesa de juntas era fría al tacto, un ancla en el mar de ansiedad que amenazaba con tragarme. Estaba en la oficina del notario Martín Aguirre, en el corazón de la opulenta calle Presidente Massari 415, un mundo que ya no sentía como mío. El aire olía a papel caro y a un café demasiado amargo, un aroma que parecía diseñado para intimidar. A mi lado, sentada con una discreción que desmentía su aguda inteligencia, estaba Laura Pineda, mi joven abogada. Ella me dio un leve apretón en el brazo, un gesto silencioso que decía: «Estoy aquí, estamos listas». Afuera, el ruido de la Ciudad de México era un murmullo distante, pero dentro de esta sala, el silencio era un grito a punto de estallar. Solo esperaba que no fuera yo quien se rompiera primero. Llevábamos 15 minutos esperando. El notario Aguirre, un hombre cuya paciencia parecía tan costosa como sus gemelos de oro, revisaba sus papeles con una irritación apenas contenida. Su asistente, una muchacha que no pasaría de los 25, rellenaba mi vaso de agua por tercera vez, sus manos temblando ligeramente, delatando la tensión que todos sentíamos. Yo mantenía la vista fija en la delgada y gastada carpeta de cuero marrón que descansaba sobre mi regazo. Estaba ajada, las esquinas suavizadas por décadas de uso. Comparada con los maletines de piel de cocodrilo que seguramente traerían mi hija y su esposo, parecía una reliquia insignificante. Y esa era precisamente su mayor fortaleza. Nadie se imaginaría que el futuro de todos, en esta sala, estaba contenido dentro de sus frágiles solapas. La puerta se abrió de golpe, sin una petición de permiso. Camila y Nicolás entraron, 10 minutos tarde, trayendo consigo una ráfaga de perfume caro y arrogancia. No me miraron, ni un saludo, ni un gesto de reconocimiento. Sus movimientos eran bruscos, calculados para demostrar que su tiempo era más valioso que el nuestro. Nicolás dejó caer su maletín de marca sobre la mesa con un ruido seco que hizo eco en el silencio, un acto de dominación territorial. Camila se deslizó en la silla opuesta a la mía, sus ojos recorriendo la sala como si estuviera evaluando una propiedad. No, asistiendo a la lectura de un testamento familiar. La presión social en la habitación se espesó, volviéndose casi irrespirable. Una humillación silenciosa, orquestada para ponerme en mi lugar. «Una disculpa, el tráfico», dijo Camila.
su voz tan lisa y pulida como las perlas en sus orejas. Sus palabras no iban dirigidas a mí, sino al notario, el único hombre en la sala cuyo respeto parecía importarle. Solo entonces, sus ojos se posaron brevemente en mí, una mirada fugaz y despectiva que me recorrió de pies a cabeza. «Mamá, qué bueno que viniste. Así todo es más rápido, ¿verdad?» El comentario era una daga envuelta en seda. No era una bienvenida. Era una orden para que no causara problemas, para que fuera un mueble más en su bien decorada vida. Sentí la mirada de Laura sobre mí, recordándome el plan. Respiré hondo, anclándome en la frialdad de la mesa y en la certeza de mi propósito. «Vine porque es mi deber, Camila. Como siempre», respondí, y mi voz, para mi propio alivio, sonó serena, sin un ápice del temblor que sentía por dentro. Fue un pequeño acto de rebelión, una afirmación de que mi presencia no era por su conveniencia, sino por un principio que ella había olvidado hacía mucho tiempo. El deber, una palabra que para mí significaba sacrificio y amor incondicional, pero que para ella se había convertido en una simple formalidad, un obstáculo a superar para llegar a su verdadero objetivo, el dinero. La vi fruncir los labios, irritada por mi respuesta. No esperaba resistencia, por mínima que fuera. Y ese, querida hija, era solo el comienzo de tus sorpresas. Ellos creían que esta reunión era sobre el dinero de mi tío, una fortuna de $2.5 millones que ya sentían en sus bolsillos. No sabían que, en realidad, esto era un juicio sobre años de abandono, de humillaciones sutiles y de un desprecio que dolía más que cualquier golpe físico. Habían venido a escuchar la lectura de un testamento, sí, pero yo estaba aquí para leerles el libro de Cuentas de mi vida, una deuda que finalmente venía a cobrar, con intereses acumulados. Ellos pensaban que la reunión era sobre la herencia de mi tío. No sabían que en realidad era sobre la mía, la que me habían estado robando en vida, día tras día. Mi vieja carpeta de cuero no contenía solo documentos, guardaba el registro meticuloso de cada sacrificio, de cada préstamo no devuelto, de cada promesa rota. Era el testamento de mi vida, escrito no con tinta, sino con los recibos de mis desvelos y las facturas de mi dignidad. Nicolás me lanzó una mirada de condescendencia, como si mi presencia fuera una molestia que pronto sería eliminada. Camila ya estaba revisando su teléfono, probablemente calculando cómo gastar una fortuna que aún no era suya. Ambos me subestimaban. Veían a una anciana frágil y resignada. No podían imaginar que la contadora jubilada que tenían enfrente recordaba cada centavo y que hoy, finalmente, todas las cuentas serían saldadas. Mi mente viajó a una tarde húmeda de 2014, al interior de una pequeña joyería en el centro histórico. El aire olía a metal pulido y a la naftalina de las telas de terciopelo que forraban las vitrinas. Recuerdo el peso del juego de aretes y collar de mi madre en mis manos, el oro de 24 quilates frío contra mi piel. Eran lo último de valor tangible que me quedaba de ella, un tesoro que había sobrevivido a crisis y mudanzas. El joyero, un hombre con lupas colgando del cuello, los examinó bajo una luz brillante y, tras unos minutos que parecieron horas, ofreció $9,200. El nudo en mi garganta era tan apretado que apenas pude asentir. Ese dinero no era para mí. Era el enganche íntegro para el primer departamento de Camila y Nicolás, un loft de 90 metros cuadrados en la Colonia Condesa. Esa misma noche, les entregué el comprobante de la transferencia. Camila me abrazó, sus ojos brillando con una gratitud que, en ese momento, parecía genuina, casi abrumadora. «Te lo devolveremos en cuanto cerremos el primer gran proyecto, mamá. Lo prometo», dijo Nicolás, con esa confianza desbordante que siempre usaba para enmascarar su falta de sustancia y su historial de fracasos. Yo les creí, quería creerles con toda mi alma, porque verlos felices era, para mí, una forma de felicidad. El departamento que ellos llamaban con orgullo su primera gran inversión fue construido sobre los recuerdos de mi madre, cimentado en el oro que ella había usado en su propia boda. Un préstamo que nunca se mencionó de nuevo. Un sacrificio que su memoria, tan selectiva, decidió convenientemente olvidar. Pero la mía no.
Mi memoria guardaba el recibo, amarillento y doblado, en el fondo de un cajón, dentro de la carpeta de cuero que ahora reposaba sobre mis rodillas. Con el paso de los meses, la promesa se disolvió en excusas vagas. El mercado está lento. Los clientes no pagan a tiempo. Luego, las excusas se convirtieron en un silencio absoluto. El préstamo se transformó, por arte de su conveniencia, en un regalo. Una obligación filial que yo, según ellos, debía cumplir sin esperar nada a cambio. Nunca me atreví a cobrarles. ¿Cómo se le pone precio al amor de una madre? Ellos, sin embargo, sí le habían puesto un precio al mío, y era exactamente el costo de su comodidad, ni un centavo más. 2 años después, en 2016, nació mi nieto Leo. Fue una alegría inmensa, una luz en la soledad que empezaba a crecer a mi alrededor. Camila volvió al trabajo a los pocos meses, y la cuestión de quién cuidaría al bebé se convirtió en un tema central. «Mamá, las guarderías son carísimas y no confío en extraños», me dijo una tarde, con la voz cargada de una falsa vulnerabilidad que había perfeccionado con los años. «Además, a ti te vendría bien mantenerte activa, ¿no crees? Un propósito». Así, sin un contrato ni un acuerdo formal, me convertí en la niñera de tiempo completo de mi propio nieto. Un trabajo no remunerado que llenó mis días durante los siguientes 4 años, desde sus primeros balbuceos hasta sus primeros pasos. De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 7 de la noche, mi pequeño apartamento se transformó en una guardería. Cambié pañales, preparé biberones, canté canciones de cuna y corrí al parque empujando un cochecito que me dejaba sin aliento en las subidas. Les ahorré, según mis cálculos conservadores de contadora, unos $1.500 mensuales en cuidadores profesionales. Eso suma un total de $72.000 a lo largo de esos 4 años. Un dinero que les permitió pagar la hipoteca de su loft, comprar el primer coche de lujo y mantener un estilo de vida que estaba muy por encima de sus posibilidades reales. Mi pago eran frases vacías como «Leo te adora» y un agotamiento que se instaló permanentemente en mis huesos, volviéndose crónico. Mi sacrificio era su secreto para el éxito. En las reuniones sociales se jactaban de su inteligencia financiera, de cómo habían logrado tanto en tan poco tiempo. Yo, sentada en un rincón, escuchaba en silencio, convertida en un mueble más, la abuela buena y servicial. Nunca mencionaron que su éxito se sostenía sobre mi jubilación, mi tiempo y mi salud. Una vez, en una cena de Navidad, Nicolás le dijo a un amigo, mientras me señalaba con la copa de vino: «Teresa es un ángel. Nos echa una mano con el niño». No era una mano, Nicolás. Era mi vida entera, mis días y mis noches, entregados sin condiciones. Y para ustedes, todo eso se resumía en un simple gesto de caridad. El punto de quiebre llegó en 2021. El diagnóstico de artritis severa fue como una sentencia. El dolor en mis manos y rodillas se volvió una constante, y las tareas más simples, como bañarme, se convirtieron en un suplicio peligroso. Mi médico, un hombre amable y preocupado, recomendó adaptar el baño de inmediato, instalar barras de apoyo y un asiento de ducha adecuado. El riesgo de una caída era alto, y las consecuencias podían ser fatales. El costo de la remodelación era de $3.500, con una esperanza que ahora me parece ingenua y patética. Llamé a Camila. Le expliqué la situación, la necesidad médica, el miedo que sentía cada mañana al entrar en la ducha. La respuesta de Nicolás, que escuché por el altavoz del teléfono de Camila, fue un golpe helado, un balde de agua sucia, que apagó la última brasa de esperanza que me quedaba. Ahora es un mal momento para gastos, Teresa. Estamos muy apretados con la nueva inversión. Usa un banco de plástico del supermercado. Es lo mismo. Esa frase, «es lo mismo», resonó en mi cabeza. Durante días, semanas, para ellos mi seguridad, mi integridad física y mi dignidad valían lo mismo que un trozo de plástico barato. La inversión de la que hablaba, supe después, fue un viaje de 10 días a la Toscana. Mi seguridad costaba menos que sus vacaciones. Esa tarde colgué el teléfono y lloré. Lloré no por el dinero, sino por la brutal claridad de mi situación. Era una herramienta,
un recurso que había sido explotado hasta agotarse, y ahora que estaba rota, ya no servía. La remodelación la pagué yo, vaciando la cuenta de ahorros que guardaba para emergencias, para mi propio funeral. Mientras los albañiles trabajaban en mi pequeño baño, instalando las barras de metal que me permitirían bañarme sin miedo, yo tomé una decisión. El amor incondicional tiene un límite, y el mío había sido pisoteado por última vez. Comencé a organizar mis recuerdos, a buscar los documentos que probaban cada uno de estos acuerdos familiares, no por venganza, sino por justicia, por la dignidad que me negaba a perder. La segunda fase de mi vida empezó con una llamada telefónica el 25 de octubre, a las 9 de la mañana, un día después del funeral de mi tío. La voz al otro lado de la línea era tranquila y profesional, un bálsamo en medio del dolor sordo que me embargaba. Señor Alvarado, mi nombre es Laura Pineda. Fui la abogada personal de su hermano. Él me dejó instrucciones muy específicas para usted. Sentí un escalofrío, una mezcla de dolor por la pérdida reciente y una incipiente curiosidad que me sacó de mi letargo. Mi hermano Roberto y yo siempre habíamos sido cercanos, y sabía que él se preocupaba por mi situación más de lo que admitía. Nos reunimos esa misma tarde en su despacho, un lugar sobrio y lleno de libros de leyes, donde la justicia parecía más una ciencia que una pasión. Laura me explicó que mi tío, en sus últimos meses, había estado cada vez más preocupado por mí. Él temía que Camila y Nicolás intentaran aprovecharse de usted, especialmente después de su muerte, me dijo, sus ojos transmitiendo una empatía genuina que me desarmó. Me informó que él la había instruido para que me protegiera y le había dado acceso a ciertos documentos personales, guardados bajo la más estricta confidencialidad. Entre ellos, había un sobre sellado con lacre que solo podía abrirse en mi presencia. Cuando Laura rompió el sello con un abrecartas de plata, dentro no solo había papeles legales, sino una nota manuscrita de mi hermano. Su caligrafía, debilitada por la enfermedad, era inconfundible. Cada letra un testamento de su amor y su preocupación por mí. La nota era corta, pero su contenido cambió el curso de todo. Teresita, sé que te dejarán sola. Usa esto para defenderte. Tu dignidad no tiene precio. Con todo mi amor, Roberto. Adjunto a la nota había un documento que Laura identificó como un codicilo manuscrito a su testamento. Un anexo, escrito y firmado apenas 2 meses antes de su muerte, que alteraba fundamentalmente la herencia. No anulaba a Camila como heredera, pero introducía una condición, una prueba que ella debía superar. Esta herencia está condicionada a que mi sobrina Camila demuestre haber cuidado del bienestar de su madre. En ese momento, entendí la genialidad y el amor de mi hermano. No me había dejado solo dinero, me había dejado un arma y un escudo. La voluntad final no era un regalo, era una prueba. Con la revelación del codicilo, una calma glacial se apoderó de mí. El miedo y la incertidumbre, que me habían atormentado durante años, se disiparon, reemplazados por un propósito claro y afilado. Durante las 2 semanas siguientes, desde el 26 de octubre hasta el 10 de noviembre, me dediqué a una arqueología personal. Mi pequeño apartamento se convirtió en un archivo. Abrí cajas que no había tocado en años, desempolvando álbumes de fotos, carpetas y viejos archivadores que olían a tiempo y a olvido. Cada papel era un fantasma del pasado, un testigo silencioso de mi historia. No buscaba con desesperación, sino con la metódica precisión de la contadora que siempre fui, catalogando cada sacrificio, cada préstamo, cada mentira. En una caja de cartón etiquetada como automóvil, encontré el contrato de comodato del Mercedes-Benz que Nicolás conducía con tanto orgullo. Allí estaba, impreso en papel oficial y notariado, mi firma clara y firme cediéndole el uso del vehículo, pero reteniendo la propiedad legal del mismo. Lo examiné bajo la luz de mi lámpara de escritorio. Cada cláusula era un recordatorio de mi ingenuidad y de su audacia. Él se paseaba por la ciudad en un coche de lujo que estaba a mi nombre, un símbolo de estatus que yo había financiado y que él exhibía como propio. Guardé el documento en mi nueva carpeta de evidencias. El lujo que presumen, pensé, tiene fecha de vencimiento. Hoy, en otra caja marcada como
Finanzas 2014, apareció el extracto bancario con la transferencia de $9,200. El papel amarillento y frágil casi se deshizo en mis manos, pero allí estaba, indeleble, el concepto que yo misma había tecleado en el banco. Apoyo, enganche depto, Condesa. La cifra exacta, la fecha, el destinatario. Este no era un recuerdo vago, era un hecho contable, una prueba irrefutable. Este fue el cimiento de su éxito, un préstamo que la memoria de ustedes olvidó. Sentí una oleada de validación. No estaba loca, no exageraba. Mi memoria estaba intacta, y por primera vez tenía los recibos para demostrarlo. Cada uno un ladrillo en la fortaleza que estaba construyendo a mi alrededor. A pesar de la creciente pila de pruebas, una noche me sentí abrumada. Sostuve una fotografía de Camila cuando era niña, con sus coletas y una sonrisa sin malicia. ¿Realmente ibas a hacer esto? ¿Destruir públicamente a mi única hija? El dolor de la traición luchaba contra el amor incondicional, que aún persistía en algún rincón de mi corazón. Por un momento, estuve a punto de guardar todo de nuevo en sus cajas polvorientas y aceptar mi destino de invisibilidad. Pero entonces, el eco de la voz de Nicolás resonó en mi mente. Usa un banco de plástico. Es lo mismo. Esa frase, tan cruel en su simpleza, fue el combustible que necesitaba. Mi dignidad no era negociable. Mi seguridad no era equivalente a un trozo de plástico. Mi resolución se solidificó, fría y dura como el acero. La pieza final del rompecabezas llegó de la fuente más inesperada y dolorosa. Mi nieto Leo. El 15 de noviembre, a las 8 de la noche, lo llamé por videollamada. A sus 19 años, llevaba el peso del mundo en sus hombros, una tristeza en sus ojos que yo conocía demasiado bien. Hablamos de sus estudios, de sus planes, pero yo sabía que había algo más. Con el corazón en un puño, decidí ser honesta. Le conté mi miedo, la sensación de ser borrada por sus propios padres, la inminente reunión en la notaría. No lo culpé, no le pedí que tomara partido, solo le expuse mi vulnerabilidad, mi verdad. La reacción de Leo fue inmediata y visceral. Las lágrimas llenaron sus ojos, y la culpa lo hizo derrumbarse frente a la pantalla de su computadora. «Abuela, tienes razón. Lo siento tanto», sollozó, su voz quebrada. Me confesó que había escuchado a su padre hablando por teléfono con un amigo unas semanas antes, justo después de la muerte de mi hermano. Nicolás, eufórico y sin filtros, se había jactado de sus planes, de cómo la herencia finalmente les permitiría vivir como reyes. Lleno de remordimiento y vergüenza por su silencio, Leo me dijo que había grabado una parte de la conversación en su celular. Unos minutos después de colgar, mi teléfono vibró. Era un archivo de audio de mi nieto. Pulsé el botón de reproducir con dedos temblorosos. La voz de mi yerno, distorsionada por el pequeño altavoz, llenó el silencio de mi sala. «El viejo por fin se murió», resonó, arrogante y triunfal. «Con lo que le vamos a sacar a la herencia y vendiendo la casa de la bruja, monto el negocio del siglo». La palabra bruja, referida a mí, quedó suspendida en el aire, venenosa y definitiva. Sentí un frío que me caló hasta los huesos. El desprecio era tan palpable que me dejó sin aliento. Cuando Laura finalmente detuvo la grabación, el silencio que siguió fue más elocuente que cualquier grito. La verdad, a veces, viene en un archivo de audio. El 19 de noviembre, 4 días después de recibir el audio, me reuní con Laura en un café discreto, lejos de las zonas que frecuentaban Camila y Nicolás. Extendí sobre la mesa mi pequeña colección de pruebas, el contrato del auto, el extracto bancario, y le mostré el mensaje de Leo. Ella escuchó el audio con una expresión impasible, pero vi un destello de furia controlada en sus ojos. Durante la siguiente hora, organizamos las pruebas no por orden cronológico, sino por orden de impacto psicológico. Creamos una secuencia diseñada para desmantelar su arrogancia, pieza por pieza, dejándolos indefensas, expuestos ante la ley y ante su propia miseria moral. «Usted no dirá casi nada, Teresa», me instruyó Laura, su voz firme y tranquilizadora, mientras guardaba los documentos en una carpeta nueva y timbrada. «Deje que los documentos hablen por usted. Deje que sus propias palabras los condenen». Su estrategia era brillante.
No se trataba de un arrebato emocional, sino de una ejecución fría y calculada. Cada prueba sería presentada en el momento preciso para causar el máximo daño a su credibilidad. Al salir del café, sentí el peso de los años levantarse de mis hombros. La mujer que había entrado con miedo salió con un plan. La segunda fase de mi vida empezaba mañana, a las 11 en punto. De vuelta en la sala de juntas, el notario Aguirre carraspeó, ajustándose las gafas. Bien, si ya estamos todos presentes, procederé con la lectura del testamento del señor Roberto Alvarado. Abrió un sobre grueso y comenzó a leer en un tono monótono y formal. Mis ojos no se apartaron de Camila. Vi cómo su postura se relajaba, una pequeña sonrisa de suficiencia curvando sus labios mientras el notario detallaba los bienes, acciones, propiedades de inversión y, por supuesto, la cuenta bancaria principal. Nicolás se reclinó en su silla, cruzando los brazos sobre el pecho con aire de conquistador. Estaban a punto de escuchar lo que tanto anhelaban. La calma que yo sentía no era de resignación, sino de anticipación. Estaban leyendo el prólogo, sin saber que yo había escrito el capítulo final. Y por tanto, nombro como mi única y universal heredera de todos mis bienes, presentes y futuros, a mi sobrina, la señora Fondos-Míos-Más, Camila Alvarado, concluyó el notario, levantando la vista del documento principal. La sonrisa de Camila se ensanchó, convirtiéndose en un gesto de triunfo indisimulado. Miró a Nicolás y compartieron una mirada cargada de codicia y alivio. Ella incluso se atrevió a dirigirme una mirada de falsa compasión, como si me estuviera haciendo un favor al permitirme presenciar su coronación. El aire de la sala se llenó con su victoria silenciosa, pero era una victoria prematura, construida sobre cimientos de arena. Disfrutaron su momento, sin saber que cada segundo de su alegría magnificaba la caída que estaba por venir. Yo permanecí inmóvil, mi rostro una máscara de serenidad. El notario Aguirre, sin embargo, no cerró la carpeta. En su lugar, frunció el ceño y tomó una hoja de papel separada, de un color ligeramente distinto. No obstante, dijo, y la palabra quedó suspendida en el aire, cargada de peso. Existe un codicilo, un anexo al testamento, redactado y firmado en una fecha posterior, que debo leer a continuación. La sonrisa de Camila se congeló instantáneamente. La vi intercambiar una mirada de pánico con Nicolás, cuya postura arrogante se desvaneció, reemplazada por una tensión repentina. El ambiente en la sala cambió en un segundo. La calma se había roto. La temperatura pareció bajar varios grados. El verdadero testamento, el de mi hermano, estaba a punto de hablar desde la tumba. Este es un codicilo manuscrito, debidamente atestiguado, continuó el notario, y su voz ahora tenía un matiz de intriga. Se aclaró la garganta y leyó las palabras de mi hermano, cada una cayendo como una piedra en un estanque silencioso. La totalidad de mi herencia para mi sobrina Camila está condicionada. Dicha condición es que ella demuestre, a satisfacción de los ejecutores, haber cuidado diligentemente del bienestar físico, emocional y financiero de su madre, mi hermana, Teresa Alvarado. Un silencio sepulcral llenó la sala. La voluntad final de mi tío no era un regalo, era una prueba. Y yo sabía, con la absoluta certeza de años de abandono, que Camila la había reprobado de forma espectacular. Ahora, el juicio comenzaba. El abogado de Camila y Nicolás, un hombre de traje impecable y sonrisa fácil, fue el primero en reaccionar. Se levantó de un salto, con una indignación teatral. ¿Una condición? Esto es absurdo. Es una cláusula ambigua y subjetiva. Por supuesto que mi clienta ha cuidado de su madre. Es su deber y su placer. Testificaremos aquí y ahora sobre el amor y el apoyo incondicional que siempre le han brindado. Sus palabras eran huecas, un guión preparado para una obra de ficción que se desmoronaba. Nicolás asentía vigorosamente, intentando recuperar la compostura, mientras Camila me miraba con una furia que apenas lograba contener. Su mirada decía, «¿Cómo te atreves?». Pero la pregunta real era otra. ¿Cómo se habían atrevido ellos? Fue entonces cuando Laura Pineda, mi abogada, habló por primera vez. Su voz era tranquila, pero cortaba el aire, como un bisturí. «Señor notario, si me permite,
Tenemos evidencia que puede clarificar si la condición se ha cumplido o no. Con un movimiento deliberado, sacó de su portafolio un documento y lo deslizó sobre la pulida superficie de la mesa de caoba, justo en el centro, para que todos lo vieran. Era el contrato de comodato del Mercedes-Benz. Cuidar a su madre incluye usar sus bienes, como un automóvil de lujo registrado a su nombre, sin ofrecer ninguna forma de retribución o agradecimiento. La primera prueba estaba sobre la mesa, fría y legal. El lujo que presumen tiene fecha de vencimiento. Hoy, Nicolás palideció. Miró el contrato como si fuera una serpiente venenosa. Tartamudeó, buscando una excusa que no existía. Eso fue un acuerdo familiar, un préstamo. Teresa estaba feliz de ayudar. Su voz carecía de toda convicción. Sonaba delgada y frágil. Antes de que su abogado pudiera intervenir, yo realicé mi primer movimiento. Lentamente, abrí mi vieja carpeta de cuero y saqué el comprobante amarillento de la transferencia bancaria de 2014. Lo deslicé suavemente sobre la mesa, junto al contrato del auto. «Hay acuerdos que sí tienen registro», dije en voz baja, pero mis palabras resonaron con la fuerza de un martillazo. $9,200, el cimiento de su éxito, la evidencia física de un sacrificio que ellos habían borrado de su historia. El rostro de Camila se contrajo en una máscara de incredulidad y rabia. El recuerdo de aquel dinero, enterrado bajo años de negación, había resurgido para avergonzarla en el momento más inoportuno. Intentó una defensa emocional, su voz temblando con una furia mal contenida. «Esto es ridículo. Estás sacando cosas del pasado. Soy tu hija. Te he cuidado. ¿Olvidas los años que cuidaste a Leo? Fue un tiempo hermoso en familia». Intentaba torcer la narrativa, convertir mi trabajo no remunerado en un idilio familiar, mi sacrificio de $72,000 en un privilegio. Pero las palabras vacías ya no tenían poder sobre mí. El público en esta sala no era ella, sino la ley. Y la ley exige pruebas. Fue el momento que Laura había estado esperando. Con una calma glacial, se dirigió al notario. «Señor Aguirre, con su permiso, tenemos una última pieza de evidencia. Es de naturaleza digital, pero es crucial para establecer la verdadera intención de los señores Beltrán Alvarado respecto al cuidado de Teresa». El notario asintió, su curiosidad claramente picada por el drama que se desarrollaba ante él. Laura tomó su teléfono celular, lo colocó sobre la mesa y presionó la pantalla. El silencio en la sala se volvió absoluto, denso y pesado como una losa. Y entonces, la voz de Nicolás, grabada y distorsionada por el pequeño altavoz, llenó el espacio, profanando la solemnidad del acto. «El viejo por fin se murió», resonó la voz de mi yerno, arrogante y triunfal. «Con lo que le vamos a sacar a la herencia y vendiendo la casa de la bruja, monto el negocio del siglo». La palabra bruja, referida a mí, quedó suspendida en el aire, venenosa y definitiva. Camila cerró los ojos, como si un golpe físico la hubiera alcanzado. Nicolás estaba petrificado, su rostro una mezcla de horror y pánico, el color drenándose de sus mejillas. El audio continuó por unos segundos más, lleno de planes codiciosos y desprecio puro. Cuando Laura finalmente detuvo la grabación, el silencio que siguió fue más elocuente que cualquier grito. La verdad, a veces, viene en un archivo de audio. El notario, Aguirre, se quitó las gafas y las limpió lentamente con un pañuelo de seda. Su rostro, antes impasible, ahora mostraba un profundo disgusto. Miró a Camila y a Nicolás y luego a su abogado, que parecía haberse encogido en su silla, deseando ser invisible. «Dada la evidencia presentada», declaró el notario, su voz ahora cargada con el peso de la autoridad legal, «es la determinación de esta notaría que la condición estipulada en el codicilo del señor Roberto Alvarado no ha sido cumplida». Cada palabra fue un clavo en el ataúd de sus ambiciones. La primera consecuencia, la más devastadora para ellos, acababa de hacerse realidad. El castillo de naipes se derrumbó con un solo soplido. «Por lo tanto», continuó el notario, «la cláusula de la herencia universal queda anulada. Según las instrucciones secundarias del testamento, el total del patrimonio, valuado en $2.5 millones, pasará a un fideicomiso.
Dicho fideicomiso será administrado por un banco neutral, y la única beneficiaria vitalicia de sus rendimientos y capital será la señora Teresa Alvarado. La mandíbula de Camila cayó literalmente. La imagen de suficiencia se hizo añicos, revelando la desesperación que había debajo. Habían venido a reclamar una fortuna, y, en su lugar, acababan de presenciar cómo se les escurría entre los dedos, para aterrizar directamente en mis manos. La justicia, a veces, es poética. Pero el plan de Laura no había terminado. Mientras Camila y Nicolás aún procesaban el impacto financiero, ella produjo otro documento de su portafolio y se lo entregó al tembloroso abogado de la pareja. «Esto es una notificación extrajudicial», dijo con una frialdad impecable. «Exige la devolución inmediata de las llaves y la posesión del vehículo Mercedes-Benz, propiedad de mi clienta, la señora Alvarado. Tienen un plazo de 24 horas para entregarlo en su domicilio. De lo contrario, procederemos con una denuncia por apropiación indebida». La segunda consecuencia, la patrimonial, acababa de ser ejecutada. El símbolo de su estatus robado les sería arrebatado. Finalmente llegó mi turno. Durante toda la reunión, había permanecido en un segundo plano, permitiendo que las pruebas hablaran. Ahora todos los ojos estaban sobre mí. Me puse de pie lentamente, mis rodillas protestando, pero mi espalda recta. Miré directamente a Camila, no con odio, sino con una finalidad tranquila y absoluta. «Hay una cosa más», dije, y mi voz no flaqueó. «He contratado a un cerrajero para cambiar todas las cerraduras de la casa de Coyoacán esta misma tarde. Ya no son bienvenidos. La casa de mi infancia, la que planeaban demoler, estaba a salvo. La tercera consecuencia, la doméstica, sellaba mi victoria. Había recuperado mi dinero, mi propiedad y mi hogar». La reacción fue una explosión. Camila se levantó de un golpe, tirando su silla. «No puedes hacernos esto. Soy tu hija. Me lo merezco». Su grito era agudo, desesperado, el de una niña a la que le han quitado su juguete favorito. Nicolás, por su parte, solo me miraba con un odio puro, sin palabras, su rostro una máscara de furia impotente. Yo la observé, y por primera vez en muchos años, la vi claramente, sin el filtro del amor maternal que me había cegado. Vi a una extraña, una mujer consumida por la codicia y la inseguridad. «El dinero no se hereda por sangre, Camila», le respondí. Mi voz, tan calmada como la suya, era histérica. «Se respeta. Y tú perdiste todo mi respeto hace mucho tiempo». Fue mi última palabra en esa sala, la lápida sobre la relación que una vez tuvimos. Sin decir nada más, me di la vuelta. Laura recogió nuestros documentos con una eficiencia silenciosa y me siguió. Salimos de la sala de juntas, dejando atrás los restos de su vida de fantasía, los ecos de sus gritos y el olor a derrota. En el pasillo, el joven asistente del notario nos alcanzó. «Señora Alvarado», dijo en voz baja, casi en un susurro cómplice. «Felicidades. Hizo lo correcto». Asentí, agradecida por ese pequeño gesto de humanidad en un entorno tan hostil. Mientras esperábamos el elevador, escuché los gritos ahogados de Camila desde la sala. No sentí satisfacción, ni alegría, solo una profunda y abrumadora sensación de liberación. El peso que había cargado durante décadas finalmente se había ido. La puerta del elevador se abrió como un telón y caminé hacia mi nueva vida. En el taxi de regreso a mi apartamento, el caos de la ciudad parecía diferente. Las bocinas, los gritos de los vendedores, el tráfico incesante. Todo sonaba como una sinfonía de vida, no como el ruido que antes me abrumaba. Observé los rostros de la gente en la calle, cada uno inmerso en su propio drama, en su propia historia. Por primera vez en años, sentí que yo también era una de ellos, una participante activa en el mundo, no una espectadora pasiva en mi propia vida. Una leve sonrisa se dibujó en mis labios. No era una sonrisa de venganza, sino de paz. La paz que viene no de ganar una batalla, sino de reclamar el territorio de tu propia alma, un territorio que había estado ocupado por demasiado tiempo. Un mes después, el otoño había pintado de ocres y amarillos los árboles de la ciudad. Estaba en mi cocina, preparando un té de manzanilla, cuando mi celular vibró sobre la encimera de granito. En la pantalla, parpadeaba el nombre
Camila. Era la 10ª vez que intentaba llamar esa semana. Durante las primeras semanas después de la reunión, sus llamadas eran furiosas, llenas de amenazas y recriminaciones. Luego se volvieron suplicantes, apelando a un sentimentalismo que ella misma había destruido con sus acciones. Miré el nombre en la pantalla, una reliquia de un pasado que ya no me pertenecía. Con una calma que me sorprendió a mí misma, rechacé la llamada sin una pizca de duda. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier conversación. Inmediatamente llegó un mensaje de texto. Era largo, un muro de palabras que podía sentir cargado de excusas y falsas promesas. Lo leí sin expresión, como quien lee el informe meteorológico, analizando los datos sin dejar que me afectaran. Hablaba de malentendidos, de la mala influencia de Nicolás, de lo mucho que me extrañaba y de cómo podíamos arreglar las cosas. Cada palabra era una manipulación, un intento desesperado de encontrar una grieta en mi nueva armadura. Pero no había grietas. Había aprendido, de la manera más dura, que algunas puertas, una vez cerradas, deben permanecer así para proteger lo que hay dentro. Sin dudarlo, borré el mensaje, y con él borré los últimos vestigios de su poder sobre mí. La verdadera victoria no fue el dinero, ni la casa, ni el coche. Fue ese simple acto de borrar el mensaje. Fue la comprensión de que mi paz interior era más valiosa que cualquier reconciliación forzada. Durante años había vivido esperando su aprobación, su cariño, una migaja de atención. Ahora mi vida no giraba en torno a sus llamadas o sus visitas, giraba en torno a mi propio bienestar, a mis rutinas, a las pequeñas alegrías que había redescubierto. El sabor del café por la mañana, el peso de un buen libro en mis manos, el silencio reconfortante de mi hogar. El poder que ellos tenían sobre mí no residía en su control financiero, sino en mi dependencia emocional. Y esa dependencia, finalmente, la había roto. Pocos días después, recibí una carta certificada. Era de los abogados de Nicolás, informándome que el Mercedes-Benz había sido entregado en el estacionamiento de mi edificio. Las llaves estaban en un sobre en la recepción. Bajé, no con emoción, sino con una curiosidad práctica. Allí estaba, un vehículo ostentoso que parecía fuera de lugar, junto a los autos modestos de mis vecinos. El portero, don Manuel, me entregó el sobre con una sonrisa cómplice. «Ya era hora, doña Teresa», me dijo. No lo conduje. Al día siguiente llamé a una agencia de autos y lo puse a la venta. El dinero, decidí, tendría un propósito mucho más noble que pasear la arrogancia de un hombre por la ciudad. El proceso de venta fue rápido. El coche, prácticamente nuevo, se vendió en menos de una semana por un precio considerable. Con los primeros $3.500 de ese dinero, hice una transferencia a una pequeña fundación que ayuda a adaptar los hogares de ancianos de bajos recursos, la misma remodelación que a mí me habían negado. Fue un acto simbólico, un círculo que se cerraba. El dinero que provenía de su vanidad ahora serviría para dar seguridad y dignidad a otros. No se los dije. No necesitaba su reconocimiento. La justicia, a veces, se ejerce en silencio, a través de una transferencia bancaria que nadie más ve, pero que reequilibra la balanza del universo de una forma mucho más profunda. Mi nieto Leo comenzó a visitarme cada fin de semana. Nuestras conversaciones ya no eran tensas, ni estaban llenas de silencios incómodos. Hablábamos de sus libros, de sus sueños, de la chica que le gustaba. Un sábado por la tarde, mientras tomábamos un café en mi pequeño balcón, me miró con sus ojos serios y me dijo: «Abuela, lamento no haber hablado antes. Tenía miedo». Puse mi mano sobre la suya, sintiendo la calidez de su piel joven. «El miedo nos paraliza a todos, Leo», le respondí con suavidad. «Lo importante no es no tener miedo, sino lo que haces después. Y tú hiciste lo correcto». En su mirada vi el alivio y el respeto, un vínculo que no se basaba en la obligación, sino en una honestidad recién descubierta. La escena final de esta parte de mi vida no tuvo lugar en una fría oficina, sino bajo el cálido sol de la tarde, en el jardín de la casa de Coyoacán, la casa que no fue demolida, la casa que ahora llenaba con mis propias reglas, mis propios silencios y mis propias alegrías. A mi lado estaba Leo, mi nieto,
Habíamos pasado la tarde plantando un nuevo rosal en el lugar donde mi madre solía tener los suyos. Sus manos jóvenes y fuertes trabajaban la tierra con una concentración que me conmovió. El aire olía a tierra húmeda y a futuro. Mientras él regaba la nueva planta, me sonrió. «Se verá hermoso aquí, abuela», dijo. Y yo supe que tenía razón. Estábamos plantando nuevas raíces en un terreno que por fin era solo nuestro. El notario Aguirre carraspeó, un sonido seco y formal que pareció absorber todo el aire de la sala. Abrió la carpeta principal y comenzó a leer con una monotonía profesional. Mis ojos, sin embargo, no estaban en él, sino en mi hija. Observé cómo la tensión abandonaba sus hombros, cómo una sonrisa de suficiencia se dibujaba en sus labios a medida que el notario detallaba los bienes, acciones en empresas de tecnología, propiedades de inversión en la Riviera Maya y, por supuesto, la cuenta bancaria principal. Nicolás, a su lado, se reclinó en su silla de cuero, cruzando los brazos sobre el pecho con un aire de conquistador que me revolvió el estómago. Estaban a segundos de escuchar las palabras que habían estado esperando, la justificación de años de desprecio. La victoria, para ellos, era inminente y dulce, y por tanto nombro como mi única y universal heredera de todos mis bienes, presentes y futuros, a mi sobrina, la señora Camila Alvarado, concluyó el notario, levantando la vista del documento. La sonrisa de Camila se ensanchó, transformándose en un gesto de triunfo indisimulado. Miró a Nicolás y compartieron una mirada cargada de codicia y alivio, un pacto silencioso de éxito. Incluso se atrevió a dirigirme una mirada de falsa compasión, un gesto condescendiente como si me estuviera haciendo el favor de permitirme presenciar su coronación. El aire de la sala se llenó con su victoria silenciosa, una opresión que sentí físicamente en el pecho. Pero era una victoria prematura, un castillo de naipes a punto de ser soplado por un viento que no veían venir. Sin embargo, el notario Aguirre no cerró la carpeta. En su lugar, frunció el ceño y tomó una hoja de papel separada, de un color ligeramente distinto, casi marfil. «No obstante», dijo, y la palabra quedó suspendida en el aire, cargada de un peso inesperado. «Existe un codicilo, un anexo al testamento, redactado y firmado en una fecha posterior, que debo leer a continuación». La sonrisa de Camila se congeló, una máscara de cera que se resquebrajaba. La vi intercambiar una mirada de pánico con Nicolás, cuya postura arrogante se desvaneció, reemplazada por una tensión repentina y palpable. El ambiente en la sala cambió en un instante. El silencio ya no era de expectación, sino de aprensión. La temperatura pareció bajar 10 grados. «Este es un codicilo manuscrito, debidamente atestiguado», continuó el notario, y su voz ahora tenía un matiz de intriga, como si él también fuera un espectador en este drama inesperado. Se aclaró la garganta y leyó las palabras de mi hermano, cada una cayendo como una piedra en un estanque silencioso. «La totalidad de mi herencia para mi sobrina Camila está condicionada. Dicha condición es que ella demuestre, a satisfacción de los ejecutores, haber cuidado diligentemente del bienestar físico, emocional y financiero de su madre, mi hermana, Teresa Alvarado». Un silencio sepulcral, denso y pesado llenó la sala. La voluntad final de mi tío no era un regalo, era una prueba, y yo sabía, con la certeza absoluta de años de abandono, que Camila la había reprobado de forma espectacular. El abogado de Camila y Nicolás, un hombre de traje impecable y sonrisa fácil, que ahora parecía una mueca, fue el primero en reaccionar. Se levantó de un salto, con una indignación teatral que no engañaba a nadie. ¿Una condición? Esto es absurdo. Es una cláusula ambigua y subjetiva. Por supuesto que mi clienta ha cuidado de su madre. Es su deber y su placer. Testificaremos aquí y ahora sobre el amor y el apoyo incondicional que siempre le han brindado. Sus palabras eran huecas, un guión preparado para una obra de ficción que se desmoronaba ante nuestros ojos. Nicolás asentía vigorosamente, intentando recuperar la compostura, mientras Camila me miraba con una furia que apenas lograba contener. Moza, mirada no preguntaba, acusaba. Fue entonces cuando Laura Pineda, mi abogada,
Habló por primera vez en toda la reunión. Su voz era tranquila, pero cortaba el aire como un bisturí afilado. «Señor notario, si me permite, tenemos evidencia que puede clarificar si la condición se ha cumplido o no». Con un movimiento deliberado, sacó de su portafolio un documento y lo deslizó sobre la pulida superficie de la mesa de caoba, justo en el centro, para que todos lo vieran. Era el contrato de comodato de él. Mercedes-Benz. ¿Cuidar a su madre incluye usar sus bienes como un automóvil de lujo registrado a su nombre, sin ofrecer ninguna forma de retribución o agradecimiento? La primera prueba estaba sobre la mesa, fría, legal e innegable. El lujo que presumen, pensé, tiene fecha de vencimiento. Hoy, Nicolás palideció visiblemente. Miró el contrato como si fuera una serpiente venenosa a punto de morderlo. Tartamudeó, buscando una excusa que no existía en el universo. Eso fue un acuerdo. Familiar. Un préstamo. Teresa estaba feliz de ayudar. Su voz carecía de toda convicción. Sonaba delgada y frágil, la de un niño atrapado en una mentira. Antes de que su abogado pudiera intervenir con alguna objeción legaloide, yo realicé mi primer movimiento. Lentamente, abrí mi vieja carpeta de cuero y saqué el comprobante amarillento de la transferencia bancaria de 2014. Lo deslicé suavemente sobre la mesa, junto al contrato del auto. Mi mano no tembló. La evidencia física de un sacrificio que ellos habían borrado de su historia estaba ahora a la vista de todos. Hay acuerdos que sí tienen registro, dije en voz baja, pero mis palabras resonaron en el silencio tenso con la fuerza de un martillazo. $9.200, el cimiento de su éxito. El rostro de Camila se contrajo en una máscara de incredulidad y rabia. El recuerdo de aquel dinero, el valor de las joyas de su abuela, enterrado bajo años de negación, había resurgido para avergonzarla en el momento más inoportuno. La humillación era palpable. El notario miró el recibo, luego a ella, y su expresión se endureció. El abogado de Camila parecía haber perdido la capacidad de hablar. Su boca se abría y cerraba sin emitir sonido. La narrativa que habían construido con tanto cuidado comenzaba a desintegrarse bajo el peso de un simple trozo de papel. Camila intentó una defensa emocional, su última línea de ataque. Su voz temblaba con una furia mal contenida, las lágrimas asomando en sus ojos, en una actuación digna de un teatro. «Esto es ridículo. Estás sacando cosas del pasado para lastimarme. Soy tu hija. Te he cuidado. ¿Olvidas los años que cuidaste a Leo? Fue un tiempo hermoso en familia. Lo hicimos por amor». Intentaba torcer la narrativa, convertir mi trabajo no remunerado en un idilio familiar, mi sacrificio de $72.000 en un privilegio que yo debería agradecer. Pero las palabras vacías ya no tenían poder sobre mí. El público en esta sala no era su círculo social, sino la ley. Y la ley exige pruebas, no sentimientos. Fue el momento que Laura había estado esperando. Con una calma glacial que contrastaba con la histeria de Camila, se dirigió al notario. «Señor Aguirre, con su permiso, tenemos una última pieza de evidencia. Es de naturaleza digital, pero es crucial para establecer la verdadera intención de los señores Beltrán Alvarado respecto al cuidado de Teresa». El notario asintió, su curiosidad claramente picada por el drama que se desarrollaba ante él. Laura tomó su teléfono celular, lo colocó sobre la mesa y presionó la pantalla. El silencio en la sala se volvió absoluto, denso y pesado como una losa. Un pequeño icono de reproducción apareció en la pantalla, y el destino de todos en esa sala quedó sellado en ese instante. Y entonces, la voz de Nicolás, grabada y distorsionada por el pequeño altavoz, llenó el espacio, profanando la solemnidad del acto. «El viejo por fin se murió», resonó, arrogante y triunfal. «Con lo que le vamos a sacar a la herencia, y vendiendo la casa de la bruja, monto el negocio del siglo». La palabra bruja, referida a mí, quedó suspendida en el aire, venenosa y definitiva. Camila cerró los ojos, como si un golpe físico la hubiera alcanzado. Nicolás estaba petrificado, su rostro una mezcla de horror y pánico, el color drenándose de sus mejillas. El audio continuó por unos segundos más, lleno de planes codiciosos y desprecio puro. Cuando Laura finalmente detuvo la grabación, el
Silencio que siguió fue más elocuente que cualquier grito. El notario Aguirre se quitó las gafas y las limpió lentamente con un pañuelo de seda, un gesto deliberado que le dio tiempo para procesar lo que acababa de escuchar. Su rostro, antes impasible, ahora mostraba un profundo disgusto. Miró a Camila y a Nicolás, y luego a su abogado, que parecía haberse encogido en su silla, deseando ser invisible. «Dada la evidencia presentada», declaró el notario, su voz ahora cargada con el peso de la autoridad legal, «es la determinación de esta notaría que la condición estipulada en el codicilo del señor Roberto Alvarado no ha sido cumplida». Cada palabra fue un clavo en el ataúd de sus ambiciones. La primera consecuencia, la más devastadora para ellos, acababa de hacerse realidad. «Por lo tanto», continuó el notario, su voz firme y sin espacio para apelaciones, «la cláusula de la herencia universal queda anulada. Según las instrucciones secundarias del testamento, el total del patrimonio, valuado en $2.5 millones, pasará a un fideicomiso. Dicho fideicomiso será administrado por un banco neutral, y la única beneficiaria vitalicia de sus rendimientos y capital será la señora Teresa Alvarado». La mandíbula de Camila cayó literalmente. La imagen de suficiencia se hizo añicos, revelando la desesperación que había debajo. Habían venido a reclamar una fortuna y, en su lugar, acababan de presenciar cómo se les escurría entre los dedos para aterrizar directamente en mis manos. La justicia, a veces, es poética, pero el plan de Laura no había terminado. Mientras Camila y Nicolás aún procesaban el impacto financiero, ella produjo otro documento de su portafolio y se lo entregó al tembloroso abogado de la pareja. «Esto es una notificación extrajudicial», dijo con una frialdad impecable que admiré. «Exige la devolución inmediata de las llaves y la posesión del vehículo Mercedes-Benz, propiedad de mi clienta, la señora Alvarado. Tienen un plazo de 24 horas para entregarlo en su domicilio. De lo contrario, procederemos con una denuncia por apropiación indebida». La segunda consecuencia, la patrimonial, acababa de ser ejecutada. El símbolo de su estatus robado le sería arrebatado en menos de un día. Finalmente llegó mi turno. Durante toda la reunión había permanecido en un segundo plano, un observador silencioso de mi propia vindicación. Ahora, todos los ojos estaban sobre mí. Me puse de pie lentamente, mis rodillas protestando, pero mi espalda recta. Miré directamente a Camila, no con odio, sino con una finalidad tranquila y absoluta. «Hay una cosa más», dije, y mi voz no flaqueó. Sonó clara y firme. «He contratado a un cerrajero para cambiar todas las cerraduras de la casa de Coyoacán esta misma tarde. Ya no son bienvenidos. La casa de mi infancia, la que planeaban demoler para construir sus sueños de lujo, estaba a salvo. La tercera consecuencia, la doméstica, sellaba mi victoria». La reacción fue una explosión de desesperación. Camila se levantó de un golpe, tirando su silla hacia atrás con un ruido estrepitoso. «No puedes hacernos esto. Soy tu hija. Me lo merezco». Su grito era agudo, infantil, el de una niña a la que le han quitado su juguete favorito. Nicolás, por su parte, solo me miraba con un odio puro, sin palabras, su rostro una máscara de furia impotente. Yo la observé, y por primera vez en muchos años, la vi claramente, sin el filtro del amor maternal que me había cegado. Vi a una extraña, una mujer consumida por la codicia. «El dinero no se hereda por sangre, Camila», le respondí. Mi voz tan calmada como la suya era histérica. «Se respeta. Y tú perdiste todo mi respeto hace mucho tiempo». Sin decir una palabra más, me di la vuelta. Laura recogió nuestros documentos con una eficiencia silenciosa y me siguió. Salimos de la sala de juntas, dejando atrás los restos de su vida de fantasía, los ecos de sus gritos y el olor a derrota. En el pasillo, el joven asistente del notario nos alcanzó. «Señor Alvarado», dijo en voz baja, casi en un susurro cómplice. «Felicidades. Hizo lo correcto». Asentí, agradecida por ese pequeño gesto de humanidad en un entorno tan hostil. Mientras esperábamos el elevador, escuché los gritos ahogados de Camila desde la sala. No sentí satisfacción, ni alegría, solo una profunda y abrumadora sensación de liberación.
El peso que había cargado durante décadas finalmente se había ido. La puerta del elevador se abrió como un telón y caminé hacia mi nueva vida. En el taxi de regreso a mi apartamento, el caos de la ciudad parecía diferente. Las bocinas, los gritos de los vendedores, el tráfico incesante, todo sonaba como una sinfonía de vida, no como el ruido que antes me abrumaba. Observé los rostros de la gente en la calle, cada uno inmerso en su propio drama, en su propia historia. Por primera vez en años, sentí que yo también era una de ellos, una participante activa en el mundo, no una espectadora pasiva en mi propia vida. Una leve sonrisa se dibujó en mis labios. No era una sonrisa de venganza, sino de paz. La paz que viene no de ganar una batalla, sino de reclamar el territorio de tu propia alma. Un territorio que había estado ocupado por demasiado tiempo. Un mes después, el otoño había pintado de ocres y amarillos los árboles de la ciudad. Estaba en mi cocina, preparando un té de manzanilla, cuando mi celular vibró sobre la encimera de granito. En la pantalla parpadeaba el nombre, Camila. Era la 10ª vez que intentaba llamar esa semana. Durante las primeras semanas después de la reunión, sus llamadas eran furiosas, llenas de amenazas y recriminaciones. Luego se volvieron suplicantes, apelando a un sentimentalismo que ella misma había destruido con sus acciones. Miré el nombre en la pantalla, una reliquia de un pasado que ya no me pertenecía. Con una calma que me sorprendió a mí misma, rechacé la llamada sin una pizca de duda. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier conversación. Inmediatamente llegó un mensaje de texto. Era largo, un muro de palabras que podía sentir cargado de excusas y falsas promesas. Lo leí sin expresión, como quien lee el informe meteorológico, analizando los datos sin dejar que me afectaran. Hablaba de malentendidos, de la mala influencia de Nicolás, de lo mucho que me extrañaba y de cómo podíamos arreglar las cosas. Cada palabra era una manipulación, un intento desesperado de encontrar una grieta en mi nueva armadura. Pero no había grietas. Había aprendido de la manera más dura que algunas puertas, una vez cerradas, deben permanecer así para proteger lo que hay dentro. Sin dudarlo, borré el mensaje, y con él borré los últimos vestigios de su poder sobre mí. La verdadera victoria no fue el dinero, ni la casa, ni el coche. Fue ese simple acto de borrar el mensaje. Fue la comprensión de que mi paz interior era más valiosa que cualquier reconciliación forzada. Durante años había vivido esperando su aprobación, su cariño, una migaja de atención. Ahora mi vida no giraba en torno a sus llamadas o sus visitas, giraba en torno a mi propio bienestar, a mis rutinas, a las pequeñas alegrías que había redescubierto. El sabor del café por la mañana, el peso de un buen libro en mis manos, el silencio reconfortante de mi hogar. El poder que ellos tenían sobre mí no residía en su control financiero, sino en mi dependencia emocional. Y esa dependencia, finalmente, la había roto para siempre. Pocos días después, recibí una carta certificada. Era de los abogados de Nicolás, informándome que el Mercedes-Benz había sido entregado en el estacionamiento de mi edificio. Las llaves estaban en un sobre en la recepción. Bajé, no con emoción, sino con una curiosidad práctica. Allí estaba, un vehículo ostentoso que parecía fuera de lugar junto a los autos modestos de mis vecinos. El portero, don Manuel, me entregó el sobre con una sonrisa cómplice. «Ya era hora, doña Teresa», me dijo. No lo conduje. Al día siguiente llamé a una agencia de autos y lo puse a la venta. El dinero, decidí, tendría un propósito mucho más noble que pasear la arrogancia de un hombre por la ciudad. El proceso de venta fue rápido. El coche, prácticamente nuevo, se vendió en menos de una semana por un precio considerable. Con los primeros $3.500 de ese dinero, hice una transferencia a una pequeña fundación que ayuda a adaptar los hogares de ancianos de bajos recursos, la misma remodelación que a mí me habían negado. Fue un acto simbólico, un círculo que se cerraba. El dinero que provenía de su vanidad ahora serviría para dar seguridad y dignidad a otros. No se los dije. No necesitaba su reconocimiento. La justicia, a veces, se ejerce en silencio, a través de una transferencia bancaria que nadie más ve.
pero que reequilibra la balanza del universo de una forma mucho más profunda y satisfactoria. Mi nieto Leo comenzó a visitarme cada fin de semana. Nuestras conversaciones ya no eran tensas, ni estaban llenas de silencios incómodos. Hablábamos de sus libros, de sus sueños, de la chica que le gustaba. Un sábado por la tarde, mientras tomábamos un café en mi pequeño balcón, me miró con sus ojos serios y me dijo: «Abuela, lamento no haber hablado antes. Tenía miedo». Puse mi mano sobre la suya, sintiendo la calidez de su piel joven. «El miedo nos paraliza a todos, Leo», le respondí con suavidad. «Lo importante no es no tener miedo, sino lo que haces después. Y tú hiciste lo correcto». En su mirada vi el alivio y el respeto, un vínculo que no se basaba en la obligación, sino en una honestidad recién descubierta. La escena final de esta parte de mi vida no tuvo lugar en una fría oficina, sino bajo el cálido sol de la tarde, en el jardín de la casa de Coyoacán. La casa que no fue demolida, la casa que ahora llenaba con mis propias reglas, mis propios silencios y mis propias alegrías. A mi lado estaba Leo, mi nieto. Habíamos pasado la tarde plantando un nuevo rosal en el lugar donde mi madre solía tener los suyos. Sus manos jóvenes y fuertes trabajaban la tierra con una concentración que me conmovió. El aire olía a tierra húmeda y a futuro. Mientras él regaba la nueva planta, me sonrió. «Se verá hermoso aquí, abuela», dijo. Y yo supe que tenía razón. Estábamos plantando nuevas raíces en un terreno que, por fin, era solo nuestro. Con una parte de los rendimientos del fideicomiso, he establecido un fondo de becas. Lleva el nombre de mi hermano, Roberto Alvarado, y está destinado a estudiantes de Mociostar, contabilidad de bajos recursos. Mi antigua profesión, la que me enseñó a ser meticulosa y a registrar cada detalle, ahora servirá para construir futuros, no solo para saldar cuentas pasadas. A veces, reviso las solicitudes de los jóvenes, sus historias llenas de esfuerzo y esperanza. En sus ambiciones veo un reflejo de mi propia juventud, pero con una oportunidad que yo nunca tuve. Mi legado no será el dinero que acumulé, sino las puertas que ese dinero podrá abrir para otros. Es una forma de contabilidad mucho más gratificante. Miro mis manos, las articulaciones hinchadas por la artritis, y ya no veo fragilidad. Veo las manos que cuidaron a un nieto, que firmaron documentos que cambiaron un destino, que ahora plantan flores en su propio jardín. Camila y Nicolás subestimaron a la mujer que fui, a la contadora que nunca dejó de serlo, pero sobre todo, subestimaron la memoria. Creían que mis recuerdos eran divagaciones de una anciana, sin entender que eran un archivo perfectamente ordenado, un libro de contabilidad del alma donde cada deuda de gratitud y cada abuso de confianza estaban meticulosamente registrados. Mi memoria no era mi debilidad, era mi arma secreta, afilada por años de silencio y observación. Ahora entiendo que a los 67 años no lo perdí todo. Al contrario, me quitaron el peso de las expectativas ajenas, la carga de un amor no correspondido y la venda que me impedía ver la realidad. Me dejaron sola conmigo misma, y en esa soledad encontré la fuerza que no sabía que poseía. La dignidad no es algo que te dan, es algo que decides no entregar, sin importar el costo. Mi historia no es de venganza, es de recuperación. Es la historia de una mujer que aprendió a leer su propio valor en un balance final donde la única cifra que importaba era la de su propia paz. Descubrí que la verdadera riqueza no es lo que dejas, sino lo que te niegas a perder. Y yo, por fin, me negué a perderme a mí misma.